Cátedra Bicentenario constituye un espacio de reflexión multidisciplinario que convoca a académicos y especialistas a fin de discutir diversas problemáticas de nuestra historia republicana, desde un enfoque local y regional. Dentro de sus principales objetivos se encuentra el propiciar un espacio de encuentro a fin de forjar una comunidad estudiantil abierta al diálogo y la reflexión respecto a cada uno de los temas que se imparten desde cátedra. También está el fomentar la formación investigativa en los jóvenes universitarios en relación con diversas líneas temáticas sobre nuestro proceso de independencia, divulgar todo el bagaje de recursos que cuenta la biblioteca y el repositorio bicentenario, así como el fomentar el uso de la historia como herramienta de análisis para comprender las problemáticas de nuestra sociedad. El conversatorio del día de hoy busca reflexionar respecto a cómo cada una de las regiones de nuestro país ha ido construyendo su propia memoria histórica del proceso de independencia y de qué manera estas construcciones históricas se han interrelacionado con el relato nacional. Sin más preámbulo, iniciamos esta segunda cátedra con la presentación de un video de todo este sistema de cátedras bicentenario que estamos realizando en formato presencial y las próximas ediciones, ¿no? Adelante, por favor, con el video. La cultura y los temas más relevantes de nuestra sociedad, por primera vez presencial. La primera Cátedra Bicentenario. Cátedra Bicentenario, el espacio de reflexión que reúne a quienes se apasionan por la historia, la cultura y los temas más relevantes de nuestra sociedad, por primera vez presencial. La primera Cátedra Bicentenario presencial será la participación popular en la independencia y se dará el miércoles 20 de julio a las 7 de la noche en el auditorio del Lugar de la Memoria. Los expositores serán los historiadores Natalia Sobredilla y Charles Walker y el mediador será Merlín Chambi. La cátedra del viernes 26 de agosto será Lecturas de la Independencia desde una perspectiva regional, liderada por los historiadores Elizabeth Hernández y Nelson Pereira y el mediador Merlín Chambi. La cátedra del viernes 16 de septiembre se llamará La instalación del Congreso de la República. Nos acompañarán los historiadores Carmen McEvoy y Cristóbal Lajovín, con la mediación de Merlín Chambi. La cátedra del viernes 28 de octubre girará en torno al tema Reflexiones y lecturas sobre la etapa bolivariana de la independencia. Será encabezada por los historiadores Francisco Quirós, Claudia Rosas y Alicia del Águila, y el mediador será Merlín Chambi. El viernes 25 de noviembre abordaremos el tema Consecuencias de las guerras de independencia, con los historiadores Carlos Contreras, Cecilia Méndez y Víctor Peralta, y con la mediación de Merlín Chambi. A las cátedras Bicentenario pueden asistir todos los estudiantes universitarios que desean conocer más sobre nuestra historia. Otro dato importante, a la culminación de este ciclo de charlas, los asistentes obtendrán una constancia de participación. Ya lo sabemos, las cátedras Bicentenario por primera vez presencial. Junto a reconocidos profesionales, podremos reflexionar sobre nuestra historia, para así comprender la problemática de nuestra sociedad. Bicentenario del Perú, 2024. Muchas gracias por el video. Bueno, el día de hoy nos acompaña como mediador Merlín Chambi. Él es egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como asesor de campañas culturales en Lima Sur, así como dentro de iniciativas municipales que impulsan el consumo del libro y la práctica de la lectura. Ha dirigido programas de entrevistas culturales en Radio Santa Rosa y Estéreo Villa. Es autor de 2 cuentos de portada de la revista Relatos Increíbles. Actualmente crea contenido cultural en su canal de YouTube La Biblioteca de Merlín y es productor de entrevistas culturales para la editorial Acueli en su programa Autores Increíbles. Recientemente ha publicado su libro Los cuentos de la Biblioteca de Merlín,
con temática fantástica y de ciencia ficción. Como ponentes nos acompaña Elizabeth Hernández, quien es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, España, y magíster en Educación con mención en Historia por la Universidad de Piura. Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina y los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado. Asimismo, es miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro del número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Y finalmente, Nelson Pereira es historiador por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Pablo de Olavide en España. Además, es doctor en Historia con mención de estudios andinos. Sus ejes de investigación están relacionados con la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y con la historia y cultura regional. Recientemente ha publicado los libros Historia, Memoria y Simbolismo de la Semana Santa de Ayacucho, Estado, Memoria y Sociedad Contemporánea en Ayacucho, Cusco y Lima, editado junto a Claudia Rosas, y Regiones Vivas y Activas, Nudos y Fundamentos del Perú Contemporáneo, en coautoría con Susana Aldana Rivera. Elizabeth, Nelson, Merlín, bienvenidos. Muchas gracias a todos y todas los que están aquí presentes en esta segunda cátedra en la que vamos a hablar acerca de, otra vez, la temática de la independencia, pero desde una perspectiva que a veces se nos escapa, ¿no? O que se nos ha hecho escapar quizá en algún momento, que es la perspectiva regional. Bueno, ya Daniela ha presentado a los ponentes y vamos a ir poco a poco desglosando un poco esto que es trascendental, porque, bueno, dentro de la creación de contenido que hago para el canal, muchas veces suelen preguntarme, ¿no? ¿Por qué todo parte de Lima? ¿No? ¿Por qué todo siempre se enfoca desde aquí? Es como si aquí se irradiara hacia el exterior, ¿no? Como una especie de posición entre civilización y barbarie, y ahora vamos a ver que efectivamente no es así. En la charla anterior que tuvimos con Walker y con Sobrevilla vimos esta complejidad de ver la independencia más allá de don José de San Martín, de Simón Bolívar, sino ver a los grupos subalternos, lo que podríamos considerar como el pueblo. Y hoy día vamos a ver el tema de regiones. Y la primera gran pregunta que me han hecho y que también yo me hago es, ¿por qué sabemos, y lo que hablo de la situación de los ciudadanos de pie, ¿por qué sabemos tan poco de la independencia en regiones? Elizabeth. Buenas noches a todos. Primero agradecer la invitación para participar en esta segunda cátedra presencial del Proyecto Especial Bicentenario. Tuve el gusto de participar en la primera cátedra virtual en julio del 2020, pero ahora ya lo presencial es, después de estos años, ya es otra dimensión, ¿no? Y genial compartir el espacio con querido Nelson Pereira y bueno, y un gusto también con Merlín Chambi, al cual agradezco la pregunta, ¿no? ¿Por qué sabemos tan poco? Yo diría que tiene que ver con un discurso histórico nacional que se construye desde el siglo XIX, o sea, un discurso que incluso se ha llamado en un intento de homogenizar, un discurso homogenizador de lo que vendría a ser la propia historia de la independencia. Y es un discurso que parte del propio siglo XIX, como comento, y que tiene su asidero en lo que vendrían a ser los protagonistas del proceso de independencia. Y necesariamente ese discurso empieza, bueno, esto lo trabaja por ejemplo Pablo Ortenberg, ¿no? Este discurso va a empezar por un intento de colocar simbología, ¿no? Simbología que nos unifique o simbología con la cual nosotros nos podamos sentir representados, ¿no? Eso tiene que ver desde el hecho de tener el himno nacional, el hecho de tener el escudo nacional, de hacer un calendario cívico, hasta lo que vendría a ser también la historiografía del propio siglo XIX, ¿no? Entonces, a partir de allí es que, como digo, un intento por tratar de tener un discurso nacional
ese discurso nacional parte de lo que vendrían a ser algunos historiadores que desde la capital construyen una historia, construyen una manera de contar, ¿no?, el cuento de la independencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Mariano Felipe Pasoldán, ¿no?, que en el siglo XIX, en la década de 1860, pues publica el emblemático, ¿no?, el Perú, Historia del Perú Independiente, donde el tema regional es prácticamente dejado un poquito de lado, solo mencionado en algunos aspectos, y donde todo el discurso se centra a partir de prácticamente de 1820, que es cuando José de San Martín desembarca en el territorio virreinal peruano, ¿no? Y a partir de ahí ya viene toda una tradición historiográfica que ha privilegiado estos espacios, ¿no? Ha habido intentos también, o sea, comienzo del siglo XX, el concurso nacional de historia, que incluso lo gana Luis Antonio Iguiguren, ¿no?, en un intento de una reivindicación regional, ¿no? Pero luego ya el centenario de la independencia volvimos con el discurso tradicional, vamos a decir, en un intento de mirarnos en común, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? No sé si habrá otra pregunta porque no quiero monopolizar. Bueno, Leguía mismo quería un discurso homogenizador que tenga con caras a las celebraciones del centenario de la independencia. Y esto que tú mencionas, Elizabeth, es curioso y es interesante al mismo tiempo porque vamos a reproducir un discurso académico que va a darnos un toque de nación, imaginado desde una perspectiva de poder, pero ese discurso necesita ser reproducido, ¿no? Necesita calar en distintas generaciones. Y aquí es donde por ejemplo, me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué en el colegio nos han enseñado tan poco de eso? Yo recuerdo, ¿no?, yo he pasado por X colegios a lo largo de mi vida, y en ninguno yo recuerdo algo que vaya más allá de San Martín y de Bolívar, ¿no? Incluso yo crecí pensando que todo eso se está en Lima, ¿no? De ahí vienen pues estos debates que complejizan más nuestra visión de la independencia, ¿no?, con esto de Bonilla, Spot y lo de concebida, que está en debate también, hasta el día de hoy creo que va en debate. ¿Por qué el sistema educativo ha reproducido tanto esa forma de ver la historia desde una perspectiva de arriba que lo seguimos viendo incluso hasta el día de hoy, hasta las celebraciones de fiestas patrias, Nelson? Bueno, muy buenas noches con todos. Un gusto estar en esta mesa de debate, Cátedra Bicentenario con Elizabeth, una gran amiga y colega historiadora, con Merlín. Vayamos al tema que nos convoca. ¿Por qué el sistema escolar reproduce este discurso limeñocéntrico, sanmartinianocéntrico, de tal forma que la independencia del Perú se resume a la proclamación del 28 de julio de 1821 y los procesos que ocurren en las regiones quedan invisibilizados, salvo determinados personajes que por ahí tienen una actuación descollante, por ejemplo, María Parado de Bellido, para el caso de Ayacucho, y de repente Torre Tagle para el caso de la costa norte, ¿no? Y menciones acontecimientos trascendentales como la batalla de Ayacucho, pero que ocupan una posición menor con respecto a la proclama de Lima del 28 de julio de 1821. Bueno, retomo lo que señaló Elizabeth. Es un discurso que sigue el canon y la representación instaurado por Mariano Felipe Pasoldán en su obra de en su obra que empieza a ser escrita en 1868, la historia del Perú independiente. Porque cuando Pasoldán habla sobre la independencia, se centra en San Martín, se centra en el 28 de julio de 1821, también habla de Bolívar, pero para él de San Martín sobre todo, y digamos silencia, minimiza, por ejemplo, los acontecimientos previos a la llegada de San Martín, donde las regiones tienen el protagonismo. Cela en 1811, Huánuco en 1812, los hermanos Angulo en el Cusco en 1814, etc. Entonces, este discurso de Pasoldán a inicios del siglo XX se ve reforzado por el famosísimo lienzo de Lepiani, San Martín proclamando la independencia en Lima desde un balcón ante una multitud donde casi no están los pobladores indígenas, están criollos, están mestizos, están pobladores afrodescendientes, con la plana mayor del ejército, con las autoridades eclesiásticas, con las autoridades civiles, compartiendo el espacio junto con San Martín. Entonces, y esa es la imagen que tenemos de la independencia, eminentemente limeñocéntrica, protagonizada por San Martín, etc. Digamos, ese es el discurso oficial
que empieza a construirse en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Lima se convierte en el centro hegemónico del país, y es el discurso que transita desde la academia, desde Paz Soldán, hacia la escuela, hacia la enseñanza escolar, y eso es lo que reproducen, por ejemplo, los manuales de historia en la que nosotros hemos aprendido la historia del Perú en la secundaria, Castillo Guevara, Castillo Espinosa o Castillo Morales. Que es algo que debió ser superado hace un buen tiempo en realidad, ¿no? Sí, pero un poco que seguimos con eso, o sea, esos manuales se han quedado en desuso y han sido completamente superados. Onsmus era el otro, entonces, pero digamos la intencionalidad del discurso sigue. Ahora, ahí lo interesante es ver qué es lo que ocurre en provincias o en las regiones. En las regiones también ocurre un caso muy interesante, caso Ayacucho, por ejemplo. En el siglo XIX hay un discurso alternativo que señala que la independencia, ok, eso el 28 de julio, pero se consolidó el 9 de diciembre con la batalla de Ayacucho. Por lo tanto, en Ayacucho el acontecimiento más importante es la batalla de Ayacucho. Ese es el Día de la Patria. Se complementa con la victoria del 2 de mayo de 1866, que ahora ya prácticamente ha desaparecido de la narrativa escolar, porque ahí se consolida, se vuelve a consolidar la independencia de los países latinoamericanos con el Callao, con el combate del Callao, y por lo tanto la celebración más importante, que incluye quema de fuegos artificiales en la víspera, misa te Deum, actuación central y corrida de toros, tiene que ser el 9 de diciembre. El 28 de julio, secundario. Pero ¿qué pasa en el siglo XX en Ayacucho? Los intelectuales ayacuchanos empiezan a elaborar la noción de región y utilizan el discurso histórico, el discurso arqueológico y el discurso antropológico para elaborar esa noción de región. Pero además necesitan un canon. Entonces es Paz Soldán, se retoma Paz Soldán, es Paz Soldán pero en un escenario chiquito, es decir, lo que pasó en la nación también tiene que pasar en la región. Entonces al asumir el discurso de Paz Soldán, le brindan bastante importancia al proceso 1820-1822, y ahí es donde aparecen estos personajes, estos héroes populares, que son de origen campesino, pero vamos a tomarnos una licencia porque son héroes populares. Entonces aparecen estos héroes populares como María Parado de Bellido y Basilio Auqui, que ingresan a la narrativa regional, pero en asociación a los acontecimientos de 1820-1822. La batalla de Ayacucho continúa, pero la batalla de Ayacucho menos en referencia al proceso 1820-1822, cuando en el que el clímax es la jura de la independencia en Lima, pero la batalla de Ayacucho menos, y peor aún, si con la batalla de Ayacucho, en el caso de Ayacucho, en el imaginario de estos intelectuales, se inaugura una crisis secular, una crisis económica secular. Entonces, las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho en Ayacucho son organizadas desde el Estado, desde arriba hacia abajo. Los intelectuales tienen una demanda, pero terminan hegemonizados por el Estado, que organiza la celebración desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el acto más importante del gobierno de Leguía en Ayacucho, por el centenario de la batalla? La inauguración del monumento a Sucre, con la estatua de David Lozano en el centro de la plaza de Ayacucho. Ni siquiera un monumento en Quilma, sino un monumento en Ayacucho. Ok, la construcción del monumento empieza en 1924, pero se inaugura 4 años después. Entonces, ¿por qué? Porque es organizado desde el Estado, digamos, y para 1925-26 el Estado ya tiene algunos problemas económicos, ya está viniendo la crisis. Entonces, imagínense ustedes lo que es una celebración del centenario de la batalla de Ayacucho, en Ayacucho, 9 de diciembre de 1924, sin Sucre en el monumento. Entonces, es un proceso un poquito más complejo que adquiere ciertos detalles si lo vemos desde el interior del país. Ahora, tú has mencionado algo muy curioso y que es también gravitante, que es lo indígena, ¿no? Ahora, según la perspectiva de Clarén en este libro que todos los cachimbos de historia de universidades hemos leído, de Nación y Sociedad en la Historia del Perú, Clarén identifica 3 periodos del discurso hegemónico de la independencia, ¿no? Te habla de lo que comentaba Elizabeth, ¿no? Esta construcción de una independencia criolla, propio de la República Aristocrática. La tercera visión, que es la que saca Bonilla con Spalding, no la concebía cosida. Y hay un intermedio que me gustaría anclar con la pregunta de acá, que es la independencia con una visión más autóctona que se quiso dar durante el gobierno de Velasco, ¿no? Con una visión de Tupac Amaru, ¿no? Así,
que era muy idílica, ¿no? Fuerte, con ese discurso del pop, el pop achorado, perdón, que era el marco teórico artístico de la época, que también tenía sus falencias porque se intentaba englobar toda la complejidad de lo indígena en un solo punto. Y creo que de los que han estado de la cátedra pasada, y que también la pueden ver también en YouTube toda la conferencia, no se puede hablar de algo tan complejo como el indígena y reducirlo a un solo punto, ¿no? Recientemente, por ejemplo, este libro que sacó hace un par de años, Valdemar Espinosa, de las etnias del Imperio de los Incas, creo que muestra, hace una radiografía fascinante de todo lo complejo que era el mundo andino, y pensar que después de la llegada de los españoles, o sea, eso no se mantuvo o no tiene remanentes, es creo que un poco idílico. ¿Y qué cosa es lo indígena en el siglo XIX? ¿No? ¿Qué entendemos? No creo que sea lo mismo que entendemos hoy en día. ¿Cómo se entendía lo indígena en el siglo XIX, particularmente en una perspectiva regional, Elizabeth? A ver, creo que hay personas más enteradas de estos temas, pero yo responderé desde lo que he podido percibir. Es muy complejo. O sea, el término indígena, ¿qué se entiende por indígena en el siglo XIX? Es que es algo también bastante difícil de decir, ¿no? Porque también cuando nosotros hablamos de indígena tenemos que decir qué tipo de indígena, ¿no? Una cosa es el indígena, no sé, se me ocurre, los indios de Faltriquera, ¿no? Y otra cosa es la nobleza indígena o la nobleza descendiente de aquella nobleza indígena que viene incluso reconocida por las leyes de India, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y enfocándolo con el tema de la independencia, es muy complicado también el estudio porque depende de lo que vendría a ser primero la documentación que pueden dejar, ¿no? La documentación a la que se tiene acceso, y también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los indígenas en el proceso de la independencia, quién se reconocía indígena, ¿no? Cómo se catalogaban también ellos mismos, ¿no? Estamos hablando realmente de un componente indígena en el sentido del siglo XVI, entonces eso es súper complicado, ¿no? Entonces eso creo que no se... los discursos posteriores lo que han hecho más bien es entorpecer la visión. El hecho mismo que tú mencionas de la visión velasquista de Túpac Amaru II y el enarbolar a Túpac Amaru II como un símbolo de la resistencia indígena, ya desde ahí vamos mal, ¿no? Porque para empezar, pues Túpac Amaru II, pues racialmente, esto lo dice José Antonio del Busto de manera maravillosa, o sea, racialmente era un mestizo, ¿no? Culturalmente era un español, pero culturalmente también era un indígena noble, ¿no? Entonces normalmente nos olvidamos de esa relación. Por otro lado, era un curaca, pero no era el máximo curaca. Entonces estamos hablando de un curaca menor, ¿no? Por eso es que también va a tener muchos detractores en su movimiento, en su rebelión, ¿no? Y tenemos nosotros a un Mateo Pumacahua, como sabemos, que le hace frente, ¿no? Quiero retomar un ratito un punto de la pregunta, ¿sí? De la pregunta anterior, porque a todo lo que ha señalado muy bien Nelson, yo le quisiera añadir este elemento. El tema de, escuchando a Nelson, me acordé de lo siguiente. La tradición historiográfica ha preferido manejar el tema de San Martín y el tema de Bolívar, también porque en el contexto en el que se da el discurso que yo comentaba de homogenizador, por decirlo así, es una cuestión que se repite también en el resto de América hispana. O sea, es el momento de construcción de las historias nacionales. Y entonces la referencia sanmartiniana se va a reforzar con lo que vendría a ser la escuela sanmartiniana, por decirlo así, la escuela argentina. Y la visión del poder de Bolívar es el poder de la guerra, el poder del triunfo de la guerra. Entonces, esto va a venir refrendado también por una visión colombiana. Eso ha impedido que también hagamos el análisis de lo que pasa en el medio, porque entre San Martín y Bolívar tenemos un periodo que incluso Basadre llama interludio peruano, ¿no? El intermezzo peruano, donde los peruanos como Ribabuelo y Torretagle están al mando. El Congreso Constituyente también en 1822, previamente a estos dos.
Y eso ha impedido que también sigamos reflexionando sobre estos temas, el tema de las clases populares, el tema de las indígenas, las comunidades indígenas, porque también es diferente hablar de personajes o hablar de comunidades, esto Nelson lo maneja mucho mejor que yo. Entonces, eso es lo que pienso que ha jugado en contra, ¿no?, del conocimiento también de estos elementos históricos importantes, de estos personajes históricos que se relacionan con las regiones. O sea, que no se haya hecho hasta el siglo XXI una buena biografía sobre el Marqués de Torre-Tagle y su relación con el norte, cuando Torre-Tagle fue el que promovió la independencia de la Intendencia de Trujillo, que era mucho más que Trujillo en la actualidad, que no se haya hecho es complicado, ¿no? Y el tema también va por el lado, como comentaba con Oscar, me acuerdo de Oscar antes de entrar aquí, que está entre el público, el tema de los contactos, ¿no? Y esos contactos son regionales. Entonces, un poco por ahí creo que va el asunto, perdón que me haya salido, ¿no?, del tema, pero no quería dejar de mencionarlo, ¿ya? Entonces, sí, falta mucho por reflexionar. Genial. Claro, esto de lo indígena es complejo, ¿no? Es muy variado, es muy variopinto, y también eso tiene su eco en el discurso historiográfico, definitivamente, ¿no? ¿Serviría, por ejemplo, para un discurso hegemónico complejizar lo indígena, o era más sencillo, como se hizo, ¿no?, aplanar todo y decir, ustedes son un bloque, ¿no, Nelson? Es que la sociedad indígena es compleja. O sea, un indígena del norte de Cajamarca es completamente distinto a un poblador indígena de Ayacucho, y los dos son completamente distintos a un poblador indígena del Cusco. En Ayacucho nada más, un poblador indígena del norte, por ejemplo de Huanta, es completamente distinto a un indígena del sur, de zonas como Lucanas y Parinacochas. Para empezar, el poblador indígena del norte está asociado a los circuitos mercantiles a través de la explotación y la comercialización de la coca, que es el producto predominante especialmente en la zona oriental del norte de Ayacucho, el famoso Valle del Río Apurímac, que en estos últimos días ha sido noticia en los medios nacionales e internacionales. Mientras que el indígena del sur es mucho más ganadero y está asociado al circuito del comercio del ganado con la costa central, por ejemplo, ¿no? La coca, al contrario, se comercializaba en el Valle del Mantaro, en la Sierra Central o en la zona de Atahualpa, camino hacia el Cusco. Entonces, no existe un único bloque indígena. Es decir, hay diferentes poblaciones indígenas, hay diferentes, digamos, las poblaciones indígenas son bastante complejas. Y un asunto que valdría la pena reflexionar es el asunto de las identidades étnicas al momento de la independencia. O sea, años atrás, la socióloga María Isabel Remí publicó un artículo en la revista Andina donde intentaba conciliar la participación de los indígenas cusqueños en el proceso de la construcción del Estado, de la construcción de la República, con el espinoso tema de las identidades étnicas. Entonces, el artículo lleva a la siguiente reflexión. Estas identidades, digamos, los indígenas de la época de la independencia asumen las identidades étnicas. Estas identidades étnicas son las identidades heredadas del siglo XVI, por ejemplo, o son identidades étnicas construidas en el contexto de la Guerra de la Independencia. ¿Son identidades étnicas construidas por los mismos actores sociales indígenas o son identidades étnicas construidas por sectores externos, por ejemplo por oficiales realistas, por ejemplo por oficiales patriotas? Y si es así, ¿cómo son asumidas por estas poblaciones indígenas? Pongo el siguiente ejemplo, 3 ejemplos, brevísimos. Caso campesinos altoandinos de Huanta, conocidos como iquichanos, que son los indígenas que apoyan a las fuerzas realistas desde 1814 y luego en 1827 se levantan contra el Estado republicano. Entonces, siempre se pensó que iquichano era una identidad étnica que venía desde los tiempos prehispánicos, desde la época del intermedio tardío. Pero a raíz de las investigaciones de Cecilia Méndez sabemos muy bien que esta es una identidad proporcionada por los jefes patriotas a estos campesinos levantiscos en el contexto de 1827. Iquichanos, que significa bárbaro, salvaje. Ahora, ¿de dónde procede la palabra? Falta explorar al respecto. Lo interesante es que estos campesinos, en ese contexto de la sublevación de 1827, niegan ser iquichanos. Iquichano
iquichano el que vive en la puna. Yo soy de Ninaquiro, yo soy de Uchurajay, yo soy de Carobrá, yo soy de Huaychao. Es decir, son identidades relacionadas con los nombres de los pueblos. Pero en 1836, cuando estos campesinos apoyan a la Confederación Perú-Boliviana y Santa Cruz los recluta llamándolos iquichanos patriotas, entonces ellos dicen, iquichano, igual patriota, ese soy yo. Entonces fíjate tú cómo el contenido, el sentido de la identidad va cambiando de acuerdo a cambian las circunstancias. El caso de los morochucos es distinto. Morochuco es el habitante de Pampacangallo que forma guerrillas para apoyar primero a los insurgentes del 14 y posteriormente a las tropas de Arenales, entre 1820 y 1822. ¿Quién les pone el nombre de morochucos? Son los jefes realistas, porque están apoyando a los pérfidos patriotas. La categoría morochuco proviene del traje, del gorro del traje. Y con esta categoría no solamente se designa población indígena, sino también población mestiza e incluso españoles empobrecidos que tienen la característica de la tez blanca. Entonces siempre se ha pensado que morochuco es una identidad étnica que viene desde el siglo XVI. Para nada. Morochuco, el que apoya al patriota. Y estos campesinos dicen, morochucos, esos somos nosotros, porque tiene este contenido propositivo. Y el tercer caso, también el caso de los campesinos de Cangallo, pero ya para la época republicana, digamos, en unos pedidos, en unos procesos judiciales que tienen en los tribunales del Estado por problemas de linderos de tierras, en su demanda dice, nosotros campesinos de Layu, Cañari y de Pomabamba, indios tributarios. Ese es el pedido. Entonces, Ayu Cañari, cualquiera podría decir identidad étnica, estos están reconociendo ser descendientes de los antiguos mitimaes cañaris trasladados por los incas, ya. Esa sería una lectura fascinante. Pero ¿cuál es el sentido de la mención del Ayu Cañari? Uno, nosotros indígenas construimos en estos momentos una identidad étnica para que el Estado nos atienda. Y reforzamos eso con la mención de indios tributarios, es decir, pagamos el tributo. Ojo, la demanda es de 1840 y tanto, antes de la supresión del tributo. Y en segundo lugar, es la mención para captar la atención del Estado y además que le incluyen una suerte de argumentación cultural. Cañaris, descendientes de antiguos curacas que nos legaron las tierras que están en disputas. Entonces, que es yo a eso le llamo la mención de la memoria. Memoria de los antiguos complejísimo curacas, lo que para complejizar el asunto, captar la atención del Estado y meter una argumentación cultural para conseguir una demanda favorable en el Tribunal del Estado, pero al mismo tiempo mantener una actoría política. O sea, tipo iquichano se aguanta. Iquichano, ese soy yo, porque soy patriota. Cuando las circunstancias han cambiado. No sé si estoy respondiendo porque, disculpen, pero creo que estoy complejizando más. Más bien me robaste la pregunta de los indios iquichanos. Esa resemantización de identidades, porque lo que te estoy entendiendo es que lo indígena se va resemantizando con el tiempo. Uno es el de la época prehispánica, otro es el que se va resemantizando durante la época de la conquista, el virreinato, y al llegar a un punto de quiebre que sería el periodo patriota, uno de los comentarios que yo recibo mucho en redes sociales es si teníamos sentimiento patriota. Y esto lo conversamos también en la cátedra anterior y es muy variado, ¿no? O sea, prácticamente es como que cada uno busca su propia agenda. Y a veces esto suele caer en simplismos, ¿no? Por ejemplo, el simplismo que yo escucho mucho del colegio, ¿no? De que todos los peruanos queríamos la independencia, ¿no? Y el otro bando era el otro lado así, completamente duro de manejar. Y hoy en día, a la luz de las nuevas investigaciones, vemos que no es así. Creo que el caso de los indios iquichanos es un caso muy interesante que estudia Méndez allí. Y yéndonos al lado regional, hay un sentimiento patriota en regiones, más allá quizás de los movimientos caudillistas que pudieron haber surgido, o simplemente fue un eco quizá de lo que vino de Lima. ¿Hubo un real sentimiento patriota sobre esto? O como muchos dicen, es una conspiración de Inglaterra, ¿no? Para lo que también lo he escuchado un montón de veces. Elizabeth. A ver, esto de si hubo un real sentimiento patriota, hubo seguramente un real sentimiento en algunas patriotas, ¿no? Porque también hay que decir que no necesariamente porque seas patriota es que tengas una absoluta devoción por la causa de la independencia
desde, pues, no sé, desde el siglo XVIII y en adelante continúe sin fisuras. O sea, el tema del patriotismo, y esto se lo dice Torretaglia a José de San Martín en una carta, cuando San Martín estaba en Guaura, aún en 1820, le dice: cuidado con los cupos, cuidado con las exacciones monetarias, le dice a San Martín, pues el patriotismo está en pañales y lo más oneroso y lo más problemático en aras del patriotismo son las contribuciones forzosas, ¿no? Entonces esa afirmación ya te pinta todo un mundo completamente distinto al que nosotros de repente en general hemos estado acostumbrados, como tú dices, pues desde las aulas escolares, de imaginarnos que la causa de la patria era una causa absolutamente por voluntad de independizarse. Esto es complejo también porque estamos hablando ya del fuero íntimo, ¿no? Y entonces hablar del fuero íntimo de las personas es complicadísimo, porque sí tenemos gente que en regiones y en todo el Perú, o sea, no estamos hablando solamente aquí o del norte o de Huamanga, en el caso que está comentando Nelson, esto es en general, o sea, tenemos gente que efectivamente es patriota y convencida y absoluta de que hay que separarse de la monarquía católica, pero tenemos gente que a lo largo del camino va descubriendo de repente esa vocación patriota. O tenemos gente que se decanta por la patria porque no le queda ya otra alternativa, porque ya están prácticamente los patriotas, la expedición libertadora ya ha desembarcado en el territorio del virreinato peruano, y entonces se encuentran cercados por todos los frentes y no queda más que proclamar la independencia. En el caso del norte, permítanme hacer algunas acotaciones. El caso del norte es muy peculiar en este sentido, porque el norte fue un bastión, vamos a decir así, realista si se quiere, o un bastión leal al rey de España, Fernando VII, prácticamente hasta 1819. O sea, en 1819 hay un quiebre, hay un norte que mantiene una tradición política muy fuerte y mantiene también una seguridad económica por su conexión con otros puertos que les son más cercanos. Obviamente hay una conexión con el puerto del Callao, incluso hay conexión con el Río de la Plata, pero también hay conexión con Guayaquil, hay conexión con Panamá, hay conexión con Realejo, con Sonsonate, con Acapulco. Entonces la condición económica convierte al norte en una entidad bastante autosuficiente económicamente. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando Lima, por ejemplo, se encuentra cercada, ¿ya? Por las fuerzas patriotas, Lima, de hecho hay un artículo precioso de Susi Sánchez, Clima, Hambre y Enfermedad en Lima, en 1821, Lima en realidad va a caer en manos de los patriotas porque está cercada por muchos frentes y porque hay unos bloqueos que le impiden el acceso a las provisiones, le impiden el acceso a las medicinas, y bueno, y eso es lo que decanta la caída. Pero el caso del norte, como digo, es muy peculiar porque ese sentimiento de autosuficiencia económica va a empezar a quebrarse en 1819, porque en 1819 lo que tiene el norte es el ataque de Lord Cochrane, de Tomás Cochrane al puerto de Paita. Y el puerto de Paita, dentro del espectro norteño, es un puerto súper importante. Entonces, en el momento en el que Cochrane llega a Sola Paita, que no es el único puerto que asola Cochrane, ¿ya? Pero hablando del norte, hago la referencia, en ese momento ya hay un sentimiento de inseguridad. Y una situación también importante respecto a este sentimiento o a esta vocación patriota, lo comento en virtud de la pregunta porque me puedo ir por las ramas y no quiero escapar de lo que ha preguntado. En el caso del norte juega mucho el tema de la política y eso, por ejemplo, pienso que es muy importante considerarlo porque la proclamación de la independencia norteña, estoy hablando de Lambayeque, de Trujillo, de Piura, en ese orden que se proclamaron las independencias,
Lo curioso es que no fue consecuencia de una batalla, no fue consecuencia de un enfrentamiento bélico, sino de un acuerdo que hicieron los cabildos. Los cabildos son los, cuando son los que proclaman las independencias. Entonces son los grupos de privilegio los que tienen ahí participación. ¿Por qué digo todo esto en virtud de la pregunta? Porque hablar de si realmente se sentían patriotas es hiper complicado. O sea, fue por las circunstancias, había gente patriota realmente que estaba trabajando desde hacía 20 años. Parece que no. Parece que las cosas se fueron dando y la gente o se fue convenciendo o fue diciendo, bueno, a ver, ¿qué alternativa nos queda? Proclamar la independencia. ¿Ya? No quiero decir con esto que no hubiese, como digo, un sector patriota, vamos a decir, convencido. Pero lo que quiero decir es que es súper complicado comentarlo, ¿no? Analizarlo, vamos a decir, hacer un recuento, ¿no? Numérico, si se quiere, de las lealtades. De hecho, termino esta respuesta con una frase, ¿no? Con el que titulé una también de las charlas que di, lealtades en conflicto, ¿no? O sea, es un conjunto de lealtades en conflicto las que entran en juego en el proceso de independencia, no solo regional. Genial, genial. Yendo al otro lado, ya no tanto quizás desde el punto de vista de los subalternos, sino desde las élites, ¿no? Las élites limeñas tuvieron un rol muy fuerte de esta siembra del miedo, ¿no? Del miedo a Haití, no vamos a parecernos a Haití si nos independizamos, ¿no? Están incluso, están viniendo masones, ¿no? Acá a manejar, ¿no? La política, el virreinato. ¿Cómo es la situación de las élites en regiones con respecto a la independencia? ¿Tuvieron una situación muy parecida a la de Lima, o incluso escenas tan dramáticas como esto de que se van al Real Felipe, ¿no? Y junto con una resistencia con Rodil por no reconocer lo de Bolívar? ¿Cuál fue el comportamiento de las élites frente a la independencia en regiones, Nelson? Es que hay élites y élites. Y al igual que los sectores campesinos, las élites también son distintas. Por ejemplo, una cosa es la élite de Huanta en Ayacucho, digamos, vuelvo a Ayacucho porque es el caso que mejor conozco, y creo que de ese modo haremos un contrapunto con Elizabeth, que conoce bastante de la costa norte. Entonces, una cosa es la élite huantina, por ejemplo, a inicios del proceso de la independencia, junto con los campesinos articulada al comercio de la coca. Y otra cosa es, por ejemplo, la élite huamanguina, que, digamos, la élite huamanguina ubicada en la sede de la intendencia, que además reproduce una suerte de memoria que la vinculan con los antiguos aristócratas coloniales, y muchos de ellos dedicados a las actividades comerciales, por ejemplo, las actividades mercantiles, algunos incluso beneficiados con la legalización del sistema de los repartimientos mercantiles en la segunda mitad del 18. Y otra cosa es la élite sureña, la élite, por ejemplo, de pueblos como Puquio, Coracora, Lucanas, sobre la que no existen trabajos, no sabemos cómo se comportaron esas élites en la época de la independencia. Y ojo que el sur de Ayacucho es una zona tocada por el movimiento de las guerrillas y también por la represión de Cantera. Entonces, en el caso de la élite huantina hace un pacto con los campesinos y moviliza a los indígenas para reprimir a los insurgentes en 1814 y para combatir a las fuerzas de Arenales entre 1820 y 1822. En el caso de la élite huamanguina, su actitud es mucho más ambigua, porque cuando los insurgentes del Cusco llegan a Huamanga en el 14, pues ahí se manifiesta a favor de los insurgentes cusqueños. Cuando Arenales llega a Huamanga en 1820, están detrás de Arenales, apoyan entre comillas, e incluso protagonizan el acto de la Jura de la Independencia, que es organizado principalmente por Arenales. Digamos, Arenales va con esa plantilla en cada pueblo que visita, ¿no? Pero después de la salida de Arenales llega el virrey, que está retrocediendo desde la Sierra Central hacia el Cusco para instalar su cuartel general en el Cusco, y reconocen al virrey. Y después, en vísperas de la batalla de Ayacucho, eso lo he comentado a los miembros, por ejemplo, de la municipalidad de Huamanga, y casi me pegan,
En vísperas de la batalla de Ayacucho, se van al Cerro Condorcunca, donde está emplazado el ejército del virrey, y nuevamente le juran lealtad, faltando horas para que se dé la batalla y para que se consolide la independencia americana. Entonces, ¿cómo interpretar esta actitud de la élite? ¿Son una tira de oportunistas? ¿No tienen bandera? ¿No tienen patriotismo? No, ahí hay muchos factores a tomar en cuenta. Y un factor sobre el que a mí me encanta reflexionar es el asunto del liberalismo. O sea, no nos olvidemos que la guerra final por la independencia es en el trienio liberal, cuando se restituye el sistema monárquico constitucional en España y nuevamente se pone en vigencia la Constitución de 1812. Y muchos de los oficiales que forman parte muchos de los oficiales del ejército realista, empezando por la Serna, Valdés, Canterac y todos estos son liberales. Por supuesto que no manifiestan su liberalismo de manera bastante abierta, porque, digamos, en un contexto de conflicto entre los monárquicos y los liberales, pero son liberales. Entonces yo ahí propongo en términos de hipótesis que hay una suerte de simpatía entre una élite guamanguina que intenta ser liberal, o sea, no nos olvidemos que es la élite que en 1834 va a apoyar la Confederación porque la Confederación plantea el libre comercio. Entonces, una élite que tiene un cierto sentimiento liberal, entonces hay una suerte de simpatía con estos oficiales a quienes la élite identifica como liberales. Y lo mismo pasa por los campesinos, con los campesinos actualinos de Guante. Entonces hay una suerte de simpatía liberal y eso hace que esta élite pues termine finalmente doblemente reconociendo a la Serna antes de la campaña final y antes de la batalla. Entonces, me parece que es un factor que debe tomarse en cuenta, que no lo hemos medido adecuadamente, que no lo hemos estudiado adecuadamente. Ahí están los trabajos de Nuria Salas, donde explora el impacto del liberalismo en los sectores urbanos, y especialmente si instituciones como el Cabildo, conformado por la élite, pues tiene amplios poderes, no solamente para gobernar la ciudad, sino también, por ejemplo, para administrar justicia en casos ordinarios. Y luego hay que ver cómo esta élite termina transitando hacia la república, especialmente en los momentos liberales. La Mar, por ejemplo, Orbegoso, Santa Cruz y más adelante Castilla en sus momentos liberales. Entonces, me parece que es un tema que me parece que por ahí podría ir la explicación. Repito, estoy simplemente lanzando hipótesis para provocar el debate y para generar investigaciones al respecto, pero me parece que vale la pena explorar. Y en esas épocas... Perdón. Sí. Te termino, sí. Y en ese momento, como mencionas, ¿no? Esto por ejemplo no lo había medido, ¿no? El impacto del liberalismo. ¿Hay una movida de difusión de estas ideas, por ejemplo, en las prensas locales de regiones? Pero más que en la prensa local, digamos, las ideas liberales y las ideas de la Constitución de 1812 circulan de boca en boca a través del rumor. O algo que propone Glave y que ha pasado desapercibido, digamos, la Constitución, lo ha trabajado Cecilia Méndez, la Constitución es llevada a las alturas de Huanta por los arrieros, algunos de esos arrieros son bilingües, castellano-quechua, saben leer y lo leen en quechua. Y la gente ahí escucha y empieza a hacer circular el rumor en un público mayor, digamos, la gente que escucha se va al otro pueblo y lo comenta, y se van al otro pueblo y lo comentan, etc. Hay una hipótesis de Carolyn Flack sobre cómo los esclavos de Haití, ya que han mencionado Haití, cómo los esclavos de Haití se van empapando de las ideas de la revolución, de la ciudadanía. O sea, los esclavos que trabajan en la casa del amo escuchan en la conversación como el amo comenta estas noticias sobre la Revolución Francesa, y después cuando se van a los galpones lo difunden entre los demás esclavos. Digamos, algo de eso funciona, de tal forma que la información sobre el liberalismo llega hasta el último rincón de las montañas de Huanta o de la Puna de Huanta, y se difunde de boca en boca. O sea, que son cosas que no hemos estudiado y no hemos medido. O sea, ok, las poblaciones campesinas no saben leer y escribir, se manifiestan principalmente en quechua, pero están al tanto de lo que está pasando en Lima, de lo que está pasando incluso en España, en tanto esta información circula por rumor de boca en boca y de comunidad en comunidad. ¿Elizabeth? Sí, quería añadir un par de cosas más en virtud de lo que habías preguntado sobre las élites, y tomo lo último, que la repregunta a Nelson sobre la circulación de la información. O sea, la circulación de la información es
De repente pensamos que la gente no se entera, pero no, circulaba la información por diferentes medios. Y hablando del tema de las élites, por ejemplo, la documentación epistolar que yo he trabajado de las autoridades eclesiásticas norteñas, hay una comunicación muy fuerte con el Ecuador, ¿no? El Ecuador, que a su vez tiene una comunicación muy fuerte con el Virreinato de Nueva Granada. Entonces los canónigos trujillanos, por ejemplo, le escriben al vicario eclesiástico de Piura diciéndole: no se olvide de mandarme la gaceta que sé que se ha publicado en Guayaquil, o el periódico tal que se ha publicado en Cuenca, ¿no? Y estamos hablando de 1819, de 1820. Entonces hay un conocimiento que traspasa las fronteras, ¿no? Y así que sí, estaban sumamente enterados de todos los acontecimientos. De hecho, estaban enterados por información oficial de este tipo, o por los bulos que mencionaba Nelson, o por información de oídas, ¿no? Tipo teléfono malogrado, y que también fomenta lo que vendría a ser la incertidumbre política. Porque, por ejemplo, antes de que Trujillo proclame su independencia a fines de diciembre de 1820, ya la población, se menciona en la documentación, incluso epistolar, como digo, ya la población estaba en ascuas porque se habían enterado de que estaban muy cerca los ejércitos libertadores, y es más, se habían enterado, entre comillas, de que el virrey estaba a punto de capitular. Y estamos hablando de diciembre de 1820. El virrey salió de Lima, ¿no?, recién a inicios de julio de 1821. Y en diciembre de 1820 en Trujillo ya la gente estaba con el ánimo por los suelos, eso cuentan, ¿no? No saben cómo está el ánimo por aquí, porque pensaban que el virrey ya iba a firmar la capitulación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las élites es muy importante, es muy interesante, porque en realidad es interesante ver todos los grupos sociales en el periodo de la independencia, pero las élites son las que lideran las proclamaciones de independencia, ¿no? Porque forman parte, como mencionaba Nelson, de los cabildos. Y entonces aquí el tema llega a ser también medular, porque estamos hablando de, como comentaba hace unos minutos, estamos hablando del manejo político, de la capacidad política que van a tener. Y en esto quiero incidir en que la historiografía normalmente se ha centrado en lo que vendría a ser los espacios donde hubo contienda bélica. Y entonces se han privilegiado algunas zonas, algunas regiones. No se ha mirado tanto que el proceso de independencia en aquellas regiones donde no hubo guerra, pero hubo política también. O sea, no porque no hubiese un movimiento o un enfrentamiento, una guerra, una contienda, una batalla, no significa que no hay movimiento, ¿no? Al contrario, puede ser un movimiento mucho más peligroso porque va como muy solapado, ¿no? Y de hecho, bueno, siguiendo aquí a Natalia Sobrevilla, pues recordar que el norte fue el primer gran espacio, no quiero decir primer punto, pero el primer gran espacio en proclamar su independencia, y que se mantuvo patriota hasta la batalla de Ayacucho, porque Lima, ¿no?, va a pasar de patriota a realista, ¿no?, en ese camino. No, sí, me acaba de dar una revelación tremenda, Nelson. No había evaluado eso, el impacto de lo ideológico, porque usualmente a veces cuando se habla de esos temas, y yo también lo recuerdo incluso hasta en la universidad, se suele ver esto de la independencia como, ya, pasas la etapa del A versus B, ¿no?, de bueno versus malos, y entras en la etapa de la complejidad, pero se suele hablar muchas veces de esto, de esta guerra de intereses, ¿no?, de que todo va por un tema de conveniencias e intereses, y lo que tú mencionas, por ejemplo, el caso del liberalismo en el frente de Guanta, sobre eso quisiera hacer una repregunta, y es que no se podría considerar, si es que hay un eje ideológico más allá de la conveniencia material, no se podría decir que es una suerte de protopatriotismo, porque ya se imagina ya algo abstracto, ¿no? Ya no es defensa en sí tanto de mis tierras, sino es defensa de una idea. ¿Podría vincularse por ahí, Nelson? Mira, sinceramente no lo he pensado mucho por ahí, porque la noción de patriotismo, así como el sentimiento nacionalista, cristaliza en tanto ya existe un ente que es nación.
y en estos momentos recién estamos en el proceso de formación de la nación. Ahí Bonilla en cierta medida tenía razón en la célebre polémica de la independencia concedida. O sea, no puede haber nación, no puede haber sentimiento nacionalista previa a la existencia de la nación, sino que es el resultado de la existencia de la nación. Pero ahí también hay que ver cuál es la interpretación que del liberalismo hacen estos actores sociales, digamos, élites y sectores campesinos. Porque, digamos, en el caso de las élites, el liberalismo puede estar asociado a, digamos, un librecambismo, digamos, mayores circuitos mercantiles, mayores circuitos comerciales donde colocar ciertos productos, especialmente productos emblemáticos de la región. En el caso de los campesinos, la idea también va por ahí. En el caso de los campesinos altoandinos de Huanta, implica comercializar la coca en mercados un poquito más lejanos, pero al mismo tiempo, liberalismo, está también la noción de liberalismo de acceder a las propiedades. Porque recordemos, después de la independencia vienen los decretos liberales de Bolívar y de Lamar de desamortización de las propiedades colectivas y de otorgamiento de las propiedades a sus usufructuarios. Ya, ahora, estas disposiciones en verdad vienen de antigua data. Hay un intento de los reformadores borbónicos de fines del 18 de hacer un proceso de desamortización de las propiedades de las corporaciones y de crear una suerte de mercado de tierras que funciona a media caña, que en el sur andino provoca sublevaciones como la de Tupac Amaru. Se podría decir que fue un liberalismo más en lo económico para el caso digamos, ¿cuál es la representación que se tiene de liberalismo? Porque en el caso de Haití, por ejemplo, fue un baño de sangre, ¿no? O sea, fue un baño de sangre. Se interpretó el liberalismo de la revolución como eso, como el baño de sangre de la convención. Es un protoliberalismo, un preliberalismo relacionado con circuitos mercantiles, relacionado con posesiones rurales, pero digamos, el otro discurso liberal asociado con la noción de representación política, que no es una noción exclusiva del liberalismo, también del republicanismo, la representación política, es decir, nosotros también elegimos a nuestros representantes, las Cortes de Cádiz y la Constitución introducen también esa figura, de repente el asunto de las elecciones, digamos, el otro liberalismo que está relacionado ya con los otros derechos, que está relacionado, por ejemplo, con la igualdad ciudadana, y ese es un liberalismo que aparece en regiones como Ayacucho en una época ya tan tardía, décadas de 1840, 1850, etc., ¿no? Pero es una suerte, digamos, es una suerte de liberalismo que además en la representación de los sectores populares se mezcla con otras cosas. Ahí sencillamente es una idea bien importante, liberalismo, pero bajo la figura del rey. Es decir, el rey como garante del orden, ¿sí? Liberalismo para colocar la coca más allá de los mercados conocidos, de repente para garantizar el acceso a las tierras donde se cultiva la coca, pero bajo la égida del rey. Sí. Entonces, sería interesante explorar esa representación del liberalismo. Ahora, cierro, con respecto a la pregunta anterior, cierro con la siguiente reflexión. Un texto muy importante que se ha publicado en esta conmemoración del Bicentenario, sin desmerecer los otros trabajos como los de Guisa y otros historiadores, es el texto de Gustavo Montoya sobre los campesinos de la Sierra Central, que están con la idea de la libertad, pero para San Martín, una libertad controlada. Por eso el título del texto es La independencia controlada. Y es un texto que ha generado muy poca repercusión en la academia y en la opinión pública. Cuando Montoya está proponiendo una cosa bien interesante a partir del estudio de las guerrillas y de la participación de los sectores campesinos en la guerra. Pero es un texto que ha generado muy poca repercusión en la academia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé, dejo ahí la pregunta. De hecho, yo fui una de las comentaristas en la presentación del libro de Gustavo Montoya y valoré mucho también el tema de Gustavo. Y en virtud del libro de Gustavo Montoya, también no olvidar, cuando se habla del tema de las élites, no olvidar a esos personajes o a esos liderazgos, ¿no?, que son nacionales y regionales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un marqués de Torretagle que era limeño, pero con una gran conexión con el norte. Hablamos de otro personaje, José de la Ribagüero, limeño, ¿no?, descendiente de una familia nobiliaria, y que luego tuvo muchos contactos, en realidad, en todos los niveles de la sociedad y de la política, dentro y fuera del Perú, pero cuando no reconoció la defenestración que le hizo el Congreso en 1823, ¿dónde fue y dónde hizo un gobierno alternativo? En el norte, ¿no?, en Trujillo. Entonces,
ese comportamiento, esas élites, también hay que seguirlas estudiando, porque tanto Torretale como Ribagüero, para poder hacer la política que hicieron, necesitaron una base y un soporte muy fuerte entre la población donde estaban localizados, ¿no? Torretale como intendente de Trujillo, ¿no? Era pariente del alcalde de Trujillo, ¿no? Ribagüero, ¿qué soportes tuvo en el norte? La pregunta sería, ¿qué soportes no tuvo en el norte? Porque va a estar estrechamente vinculado con otras élites que son también liderazgos locales, ¿no? Entonces, perdón que recomente, pero me parece importante destacarlo, ¿no? Sí, y una acotación brevísima. Estos personajes que menciona Elizabeth, hacia 1823-1824, retoman terminan bajo el manto de los realistas, ¿ya? Que es otro contexto, ya es Bolívar, ya no es San Martín, ya no es el periodo de la independencia peruana, sino ya es Bolívar. Entonces Bolívar ya no está entrando con la idea liberal, claro, Bolívar después va a dar su famoso decreto de desamortización de las tierras de los indígenas, pero Bolívar tampoco entra plenamente con la idea liberal. Bolívar entra ya con la idea cesarista romana napoleónica, un híbrido entre la dictadura romana y la dictadura napoleónica, ¿no? Y de repente son personajes, no los he explorado mucho, pero ahí Elizabeth tiene la palabra, en todo caso Elizabeth, corrígeme si estoy equivocado, de repente son personajes que sienten pues que Bolívar es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, los realistas antes que Bolívar. Sí, Elizabeth. Bueno, ya que me has pasado, ¿no? Me he puesto en bandeja la acotación. A ver, tal vez lo que voy a decir es algo completamente distinto a lo que está establecido, o lo que sabemos, tal vez lo que acaba de decir también Nelson, ¿no? De Torretale y de Ribagüero, respecto al tema de sus lealtades, vamos a decir en el caso de Torretale, sus lealtades finales, hay toda una polémica, ¿no? Es decir, Torretale, es muy distinto decir que Torretale se pasó al bando realista en febrero de 1824, de hecho, como sabemos, muere en el Real Felipe del Callao en 1825, pero es diferente decir esto a decir que pide asilo político porque Bolívar lo quería asesinar, ¿no? Porque le llega la información de buenas fuentes de que Bolívar lo estaba persiguiendo porque Torretale había negociado con los españoles, cuando en realidad había intentado una negociación con los españoles, ¿no? Siguiendo también las directrices de Bolívar. El mismo caso pasa con Ribagüero. Es distinto decir que Ribagüero negocia con el virrey, con las fuerzas del virrey, pasándose al bando patriota, que eso no es verdad, sino decir que Ribagüero lo que buscaba era conseguir una independencia al margen de Simón Bolívar, porque ya en ese contexto, tanto Torretale como Ribagüero, y muchos más, ya incluso desde la época de José de San Martín, se estaba hablando de una independencia peruana liderada por los peruanos. Y resulta que las fuerzas extranjeras se comenzaron a ver como fuerzas de ocupación. A cuento de que José de San Martín viene como aliado y termina como gobernante del Perú. Ese no era el trato, ¿no? Entonces, ahí ya hay un primer obstáculo. Y si encima el gobierno de San Martín autoriza, o bueno, quién sabe si se hizo de la vista gorda, de todos los decretos persecutorios, antipatriotas, antipeninsulares y antitodo, como se dijo en su momento, antiperuanos, de Bernardo de Monteagudo, y no le puso un pare, entonces supuestamente San Martín avalaba ese gobierno. Por lo tanto, gobierno, San Martín, Monteagudo, extranjero, enemigo, ¿no? Empieza a circular esa información. Y ya cuando viene Bolívar, ya no quiero entrar tanto en el tema, pero ya cuando viene Bolívar es una historia también de visión conquistadora, extranjera, por estos líderes, incluso Agustín Gamarra. O sea, Agustín Gamarra, hay cartas donde Agustín Gamarra le escribe a Ribagüero diciéndole algo así como yo te voy a reivindicar, yo voy a hacer un llamado. Cuando Ribagüero estaba en el exilio, yo voy a convocar a todos aquellos peruanos que fueron vapuleados por ese gobierno
usurpador, y se estaba refiriendo a Bolívar. Entonces, el tema de independencia es bien complicado, ¿eh? Es súper complejo si nosotros nos ponemos a ver, pero es súper enriquecedor, ¿no? Para poder entender que no hay un proceso pues unívoco, ¿no? En una misma dirección. A veces pensamos que más rápido encontramos respuestas y más complicado se pone la situación. Me he quedado corto con el tiempo, me he quedado con un montón de preguntas acá y bueno, definitivamente creo que la palabra del día ha sido complejo, ¿no? Todo ha sido complejo, y que me fue la palabra, el keyword de la conferencia pasada. Y bueno, creo que esta falta de tiempo para terminar las preguntas refleja de que sí, hay muchos claroscuros todavía en el tema de la independencia, hay muchas pasiones que se disfrazan incluso dentro del discurso de la independencia y que justamente ya a 200 años de este acontecimiento, pues las regiones tienen que hacerse notar en cuanto a peso, en cuanto a representación y bueno, en hacer ver su complejidad, ¿no? Que ha sido en el día de hoy. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. Hay preguntas de parte de aquí del público. A ver, ¿alguien quiere intervenir? ¿Quiere hacer una consulta? Ahí atrás tenemos uno, por favor. A ver. Buenas noches, mi nombre es Renan Sánchez. Un gusto dirigirme a los ponentes. Una consulta. ¿Hasta qué grado se puede entender que en el Perú, entre el periodo 1819 y 1822, hubo una guerra civil suave? Como ahora se habla de golpe suave, una guerra civil suave entre gente que no sabía qué era el patriotismo, porque le era ajeno el concepto de patria, ¿no? Versus gente que creía en una ideología patriótica. Hubo una guerra civil suave ideológica, hubo una guerra civil suave económica y hasta quizás una guerra civil suave militar, porque también, como ustedes han dicho, hay sectores nacionales que pelearon del lado del rey, de los monárquicos. ¿Hasta qué grado se puede entender como que hubo en el Perú una guerra civil suave? Juntamos las preguntas, Daniela, ¿sí? ¿Alguien más desea dos más? ¿Se puede? ¿O uno más? Uno más, ya, uno más. Allá, el caballero de allá. Sí, a ver, sí se puede. Buenas noches, gracias por el conversatorio. Mi pregunta va sobre, retrocediendo un poco más de San Martín, yéndonos a las rebeliones de inicios del siglo XIX, y bien verlo desde la perspectiva regional también, pero separándonos de Lima, sino más bien qué conexiones tuvieron las regiones con estas otras grandes ciudades del continente, como bien lo mencionó Elizabeth y Nelson, ¿no? En el caso del norte teníamos que estuvieron en contacto con Colombia, ¿no? Colombia, con México inclusive, y bueno, el sur andino me imagino que estuvo en contacto con el Alto Perú y Buenos Aires. Entonces, ¿qué lectura se puede dar con las regiones, con un aspecto también continental e inclusive transatlántico, ¿no? Genial. Y el último caballero de allí. Ajá, perfecto. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mi pregunta era ¿cómo se vivió estos procesos que hemos estado escuchando esta noche en las poblaciones de la selva de ese entonces, que poco se habla de fuera de Lima, de la selva mucho menos? Por lo menos yo en el colegio nunca escuché nada relacionado a la selva y la independencia. Eso era, gracias. Esa pregunta es muy compleja. Muy buena pregunta. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas, sí, muy complicadas. buenas Bueno, le cedo la posta. Elizabeth. ¿Para qué hable primero? A ver, yo no estoy muy segura de si he entendido la primera pregunta, ¿no?, del señor Renan sobre la guerra civil suave, ¿no? Seguro tendrá que ver con que hasta 1822 no tenemos una batalla definitiva, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser el conflicto bélico, y más bien las tenemos en 1824, ¿no? Yo más bien incidiría en que fue
de 1819 y 1820, sobre todo a partir de 1821 o entre el 21 y el 22, vamos a tener nosotros un gran enfrentamiento, ¿no? Y pensemos no solamente entre lo que vendrían a ser patriotas y realistas, ¿ya? Pensemos que para 1821 va a haber dos Perú. El Perú independiente, que son las provincias o las regiones que han proclamado su independencia, y el Perú monárquico, que son las provincias donde están las fuerzas del virrey La Serna, ¿no? Entonces tenemos esas dos miradas. Lo curioso del caso es que tanto en el Perú, vamos a decir independiente, de 1821 a 22, como en el Perú monárquico, las dos formas de gobierno en ese momento van a ser prácticamente las monarquías, ¿no? El protectorado en el Perú independiente, que fue un periodo de transición, entonces transición hacia lo que sería la monarquía peruana, que es lo que quería San Martín. Ya de entrada vamos a tener ese conflicto, o sea, sí va a ser un conflicto muy firme. Ahora, decía que el tema del enfrentamiento no lo veamos solo entre patriotas y realistas, sino entre los mismos patriotas, porque el tema de las persecuciones va a ser muy grave. Algo preguntabas también, Merlín, respecto a si fue también en otras regiones, o en las regiones si fue también todo ese tema de las persecuciones, o no sé si entendí bien el tema de la desolación. Pues sí, porque, por ejemplo, la persecución a los peninsulares, recordar que los peninsulares formaban parte de la sociedad virreinal, ¿no? Hasta ese momento de quiebre, y la persecución a los peninsulares empieza en las provincias norteñas, que son las primeras que proclaman su independencia. Si bien, por ejemplo, la persecución a los peninsulares, que terminó con su exilio en último recurso, en Lima, por ejemplo, va a tener mucha fuerza a partir de septiembre de 1821, en el norte es a partir de febrero de 1821. Entonces, ahí tenemos nosotros un enfrentamiento. No sé si eso puede ser una guerra civil suave, porque yo lo veo muy fuerte desde mi punto de vista, porque es desmembrar núcleos familiares. Y de hecho, el norte reacciona diciendo, respetando a sus peninsulares, protegiendo a sus peninsulares. Ustedes se imaginan que en el puerto de Paita, vamos a decir, uno de los puertos más importantes en el periodo virreinal, tenía solamente entre su población 3 peninsulares. Es imposible, un puerto tan comercial como el de Paita. Había una cantidad de centenares de peninsulares, y sin embargo, cuando llega el decreto de mándenme desde Trujillo, mándenme la relación de peninsulares, porque obviamente había que votarlos, ¿no? del Perú, la autoridad del puerto solo le manda 3 nombres, 1, 2, 3, y todavía diciendo, son peninsulares sueltos, o sea que andan por ahí saltando, ¿no? O sea, no tienen, ¿no?, asidero familiar. Es impresionante, ¿ya? Bueno, eso, no quiero extenderme mucho, pero que se entienda que los enfrentamientos también fueron entre los propios patriotas y luego entre los propios realistas, porque no necesariamente podían tener la misma mirada o la misma visión política, ¿no? Respecto a las conexiones con las grandes ciudades, de las rebeliones de inicios del siglo XIX, sí. Para el caso del norte, por ejemplo, se vivió con mucha aprehensión lo que fue la Revolución de Quito del año 1809. O sea, la Revolución de Quito de 1809 fue un antes y un después en la relación estrecha que se había establecido entre el norte peruano y entre el sur del Ecuador prácticamente desde el siglo XVII, por no decir desde el siglo XVI. Entonces va a suponer una ruptura porque supone incertidumbre, desazón. Recordar que la Revolución Quiteña de 1809, según como mencionaba Jaime Rodríguez, no fue seguida por las otras ciudades, vamos a decir ahora ecuatorianas. Guayaquil, Cuenca, Loja, miraron a Quito con desdén, como diciendo, ¿por qué es Quito? ¿Vamos a seguir a Quito? Ni hablar, ¿ya? Así que esta rebelión la sofocaron también con fuerzas propiamente ecuatorianas, actualmente ecuatorianas, ¿no? Y luego al norte también llega
la información y rechazan la revolución, llega la información de Juan José Castelli. Llega una proclama de Juan José Castelli, es leída en el Cabildo de Piura y el Cabildo de Piura la rechaza por moción, ¿no? Entonces sí que hay repercusión, ¿no? Y luego ya la de octubre de 1820 en Guayaquil, que es cuando Guayaquil proclama su independencia, eso fue para el norte el acabose, por decir de alguna manera, resumidamente, porque no tengo tiempo de más. A partir de ahí también, eso fue también un quiebre. Yo he mencionado el 19, que es Lord Cochrane, pero me olvidé de mencionar Guayaquil en 1820, el 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil proclama su independencia, ya el norte, ¿no?, tiene la idea generalizada de que pronto va a caer, ¿no? ¿Y cómo se viven estos acontecimientos en la selva? A ver, la selva es un tema pendiente, ¿no? Hay trabajos, hay estudios, pero en realidad, por ejemplo, Barleti, ¿no?, tenía estudios sobre la independencia en Maynas y en Chachapoyas, pero hace falta más. El tema yo lo conozco desde la perspectiva del obispo, ¿no? El obispo de Maynas, el último obispado que se crea en el Perú, que es el de Maynas, por la Real Cédula, ¿no?, de 1802, el obispo, que fue José Hipólito Sánchez Rangel, va a vivir estos acontecimientos de primera mano. Y entonces, cuando se da el proceso de independencia en el norte, llega hasta Maynas una comunicación de Torre Tagle conminándolos a proclamar la independencia, porque Torre Tagle eso es lo que hace, conminar a proclamar la independencia. De lo contrario, a Maynas le quitaban el situado, que era el apoyo económico, ¿no?, para sostener ese fuerte. Y bueno, y ahí ya viene toda una suerte de documentación, se vive de una manera muy, muy intensa. De hecho, y con esto cierro, de hecho, en la selva norte se dieron 2 contrarrevoluciones. Según Mariano Felipe Bazaldán, ¿no?, de haber triunfado esas contrarrevoluciones, el bando patriota en el norte hubiera tenido muchos problemas. Incluso habla de que el proceso de independencia de Perú independiente hubiese tenido un gran problema que sortear, pero al final fueron sofocadas, como menciona a Andrés de Santa Cruz, a sangre y fuego, ¿no? Qué interesante, es un vacío muy, muy, muy notorio, ¿no? Siempre cuando se pregunta esto de la selva. Nelson, para cerrar. Sí, empiezo con la última pregunta. ¿Qué sabemos sobre la selva en la época de la independencia? Sabemos bastante de la selva central en el contexto de la sublevación de Juan Santos Atahualpa en 1742, pero ahí está la discusión. ¿Juan Santos Atahualpa estaba luchando por la independencia o estaba luchando contra las misiones, contra las entradas hacia la selva central? ¿Tenía conexiones con la Sierra Central? Steve Stern dice que sí, Scarlett O'Fallon dice que no. Para Steve Stern, Juan Santos Atahualpa forma parte del ciclo de las sublevaciones del 18, para Scarlett O'Fallon no. Entonces ahí está toda una discusión. Y después de eso, y lo que ha mencionado Elizabeth, no tenemos más. Entonces es un tema pendiente en la historiografía peruana, trabajar el tema de la selva, no solamente para la independencia, sino también para otros periodos de la historia nacional. Ahora, con respecto a la primera pregunta, si la guerra de la independencia en verdad es una guerra civil, los protagonistas de la batalla de Ayacucho, tanto realistas como patriotas, en sus memorias dicen que sí es una guerra civil. ¿Por qué? Porque en el caso del ejército patriota había un buen porcentaje de soldados realistas, había un porcentaje, de soldados peruanos levados antes de la batalla, especialmente en la costa norte y en la Sierra Norte. Y para el caso de los realistas había un tremendo porcentaje de soldados peruanos levados entre Cusco y Abancay en el momento de la campaña final. Pues en el caso de los realistas, incluso esto lo dice Bartés, solamente 500 eran peninsulares, un ejército de aproximadamente 6.000 combatientes, solamente 500, menos del 10% eran peninsulares, el resto eran peruanos. Entonces, los mismos protagonistas de la batalla coinciden en señalar que esta fue una guerra civil. Y esta es una opinión que después es ratificada por el historiador Ribagüero cuando en 1912 visita la Pampa de Ayacucho. Ahora, hay que tomar en cuenta que los ejércitos que participan en Ayacucho son distintos pues, a los ejércitos de 1820. Digamos, el ejército que trae San Martín es un ejército primero derrotado en intermedios,
y en segundo lugar con deserciones, con epidemias que reducen a los soldados, con un grupo de combatientes que agarra sus cosas y se va por falta de pago. Bolívar trae su ejército, pero hay que complementar ese ejército con más reclutas, en tanto el ejército español es numeroso. Y por el lado realista igualito, digamos, el ejército que abandona Lima en 1821, digamos, es un ejército que se parte en tres, porque está el ejército de Canterac, que está en la Sierra Central, con el grueso de las tropas, el virrey se va al Cusco, y además está Olañeta en el Altiplano, en el Alto Perú, y los realistas primero tienen que enfrentar a Olañeta antes de juntar fuerzas para la batalla de Ayacucho. Entonces, incluso en los ejércitos hay tremendas transformaciones. Entonces, eso hace que al final de la campaña haya una suerte de enfrentamiento entre peruanos en Ayacucho, en Junín, ¿no? Etcétera. Ahora, con respecto a lo de las conexiones, en el caso de Ayacucho hay un personaje muy interesante que es Juan de Dios Alarcón, que ha sido explorado por Gustavo Vergara Arias, que es un tipo fascinante. Entonces, es un mestizo chacarero, pero que más o menos desde 1812 o 1813 mantiene contacto con la Junta de Buenos Aires. Entonces empieza a llegar comunicación de la Junta de Buenos Aires y el tipo está al tanto difundiendo la comunicación. En 1812 hay una sublevación abortada, hay una rebelión abortada en Huamanga. Aparentemente esta es contra el intendente, pero es una rebelión abortada y parece que los conspiradores tienen algo de comunicación con los patriotas de la Junta de Buenos Aires. En 1814 Alarcón se contacta con los del Cusco, entonces facilita la llegada de las fuerzas insurgentes a Huamanga, y en 1820 se contacta con San Martín, que ya está desembarcando en Paracas, y San Martín, antes de mandar la expedición de Álvarez Arenales, le remite pues manifiestos en quechua, proclamas en quechua, y Juan de Dios Alarcón, probablemente que en colaboración con otros cuyos nombres desconocemos, reparte todo eso pues entre la población indígena. Manda a circular todas esas proclamas entre la sublevación indígena, y algo así como prepara el terreno para la llegada de Arenales. Sigue activo en 1820-21, cuando las guerrillas, 21-22, cuando las guerrillas están luchando contra las fuerzas de Canterac, contra las fuerzas de Carratalá. Se incorpora, creo, a la Legión Peruana de la Guardia, está en la batalla de Ayacucho y después es algo así como condecorado por el gobierno peruano como un insigne patriota. ¿Cuántos Juan de Dios Alarcones hay? Ya, esa es la tarea pendiente de los historiadores. Será para el tricentenario. Bueno, un aplauso para nuestros ponentes que nos han dado una cátedra real sobre este tema complejo. Ahora quedamos con la siguiente conclusión. Es un tema complejo, pero no es la guerra entre los buenos y los malos. Exacto. O sea, los límites entre quiénes son buenos y quiénes son malos son más difusos de lo que uno cree. Es un conjunto de procesos, ¿no? Un conjunto de procesos más que un proceso único, es un conjunto de procesos algunas veces paralelos, ¿no? Genial. Ahora pasamos a la sección que todo el mundo espera, los sorteos. Nuevamente gracias Elizabeth, Nelson y Merlín por tan importantes reflexiones respecto a cómo cada una de las regiones de nuestro país han ido pues construyendo su propia memoria histórica con relación a estos temas de independencia, ¿no? Bueno, a continuación, como menciona Merlín, vamos a pasar al sorteo de 4 libros de la colección Bicentenario perteneciente a la serie Lecturas de la Independencia. Y el texto elegido para este sorteo va a ser Memorias de Prugonena, cuya autoría pertenece a José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, con el estudio preliminar de Elizabeth Hernández. Así que los suertudos pues van a tener una autógrafa de Elizabeth. A ver, el libro dedicado. El número ganador, a ver, uno cada uno. Sí, Elizabeth, que tenga los honores con su libro. A ver. Señora notaria, ¿qué dice? A ver, el primer ganador es el 008834. 00, ahí está. Por favor, acercarse. Un aplauso para él. Se ha ganado un libro autografiado. A ver, cuidado ahí. El primer sortudo, ¿tu nombre? Primer sortudo. Roger. Esto es para ti y ya procedemos al
Y un aplauso, por favor. El siguiente podría ser tú. Hay un placer en esto de tener el libro autografiado, ¿no? Le pones tu ex libris y ya está. Ya. En unos años, uff. A ver, yo soy el siguiente. No sé si soy un hombre con suerte o que fuerza su suerte. Acá está. A ver. El número es 008808. ¿Quién lo tiene ahí? Muy bien, un aplauso, por favor. Ve acercándote. Pero no dijimos que se ha ganado. Todos estamos celebrando. ¿Qué libro se ha ganado? Memorias de Prubanena. Ah, ya, los cuatro son del mismo. Ah, genial, genial. Tiene tu trabajo de fuentes. Fuentes históricas. Esa pregunta de la selva fue muy buena. De hecho, esa es la pregunta que nos hicieron en primer año y nada. Todo el mundo había venido con su preparación de San Martín. Con lo de la selva, primera pregunta, jaque. Un aplauso para el ganador. Y nos queda uno que va a tener el honor del doctor Nelson. Es el número 8818. 8818. Ahí está. Aplauso, por favor, que sea más. Listo. Y nuestro ganador. Ahí está. Ah, mira. Un aplauso, por favor, ahí. Y el último nos va a hacer los honores nuestro amigo fotógrafo. Todos participan acá, todos. A ver, Daniela. Oh, si no, a ver si leo. Y el último número ganador es el 8815. 8815, por ahí. Ahí está, muy bien. Una dama tenía que ganar ya. Ya. A ver, por acá, por el lado derecho, ten cuidado. Esas escaleritas son engañosas, ¿verdad? Por cierto, ha sido temblor, ¿no? Sí, mientras hace un rato, mientras usted estaba hablando, estaba concentrado. La gente estaba buscando la salida. ¿Dónde? Muy bien, un aplauso por favor para cerrar esta jornada. Bueno, agradecemos a los expositores por sus importantes reflexiones y a todos ustedes por su amable asistencia. Bicentenario del Perú 2024.